En este sentido, tenemos que destacar que las elecciones constituyentes de 1931 son ni más ni menos que unas elecciones que van a generar un parlamento del cual va a salir una constitución. Lo del nombre constituyente, es decir, esa palabra que tenemos ahí, hace referencia a que la misión que van a tener las personas elegidas durante esas elecciones va a ser la de configurar una constitución. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que una vez más va a ser una constitución de partido. Una constitución en la que las opciones vencedoras van a ser las que van a decidir el peso de los derechos constitucionales. Y en este caso, bueno, pues a estas elecciones van a concurrir la izquierda, donde tenemos como principal partido el Partido Socialista Obrero Español, los obreros nacionalistas, es decir, el nacionalismo izquierdista representado por Esquerra Republicana, que existía ya en esa época, Izquierda Republicana de Manuel Azaña, tenemos el Partido Radical Socialista de Indalecio Prieto y tenemos el Partido Comunista de España. Sí, en este caso estos son los partidos que van a concurrir a esas elecciones por la izquierda. Luego vamos a tener las derechas, el centro derecha, que se suele llamar, que en este caso, bueno, pues de más centro a más derecha os lo estoy poniendo aquí. El Partido Radical, que presidía Alejandro Lerroux, que en este caso, bueno, pues el Partido Radical sería algo así, si queréis hacer la comparativa, como los ciudadanos de actual, ¿vale? Un partido que está a la derecha, pero pegando al centro. Luego vamos a tener la CEDA, que van a ser, por así decirlo, un conglomerado de partidos de derecha que estaban entremezclados entre sí. Luego vamos a tener a los burgueses nacionalistas, representados por la Lliga Regionalista de Cataluña y por el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, que ya existía en aquel entonces, y Falange Española, la falange del hijo de Miguel Primo de Rivera, de José Antonio, no sé si os acordáis. En este caso, también, aunque no se presentaban a las elecciones, tenemos que tener en cuenta que los sindicatos tenían un gran peso. Los sindicatos, durante el gobierno republicano, tuvieron un gran peso, pues los sindicatos de izquierda y anarquistas tenían una gran cantidad de afiliados que jugaban un papel muy grande en las decisiones políticas. El afiliado solía cumplir la disciplina de voto que se le imponía desde el sindicato y se votaba en función de lo que los sindicatos proponían en base a los acuerdos que llegaban con los distintos partidos políticos que concurrían a las elecciones. Tenemos que tener en cuenta que esto influenciaba poderosamente en los resultados del momento e incluso los sindicatos anarquistas como CNT, que contaban con 1,5 millones de afiliados en España, eran movilizados para votar, siendo anarquistas, yendo en contra de su propia mentalidad, votaban. Y en este caso lo hacían porque se les prometía ciertas medidas que les beneficiaban. Por tanto, los partidos de izquierda, que eran con los que tenían afinidad, se disputaban su apoyo. Con los de derecha generalmente no se solían sentar porque la postura de la derecha siempre era contraria a los propios sindicatos. Los sindicatos anarquistas, para castigar, votaban de acuerdo con lo que la formación negociaba con los distintos partidos políticos. Entonces iban a la urna a votarle, a no votarle o simplemente no iban a votar. Así, de esta manera perdían ese 1,5 millones de votos, por ejemplo en el caso del CNT, si no llegaban a ningún acuerdo. Y tenemos que tener en cuenta que cuando se pedía el voto, normalmente el 1,5 millones de afiliados, en su mayoría, solía acudir a hacer la votación. Más bien. Continuando un poco con esta idea, tenemos que tener en cuenta que el gobierno provisional, en las elecciones de 1931, tiene que concurrir con una serie de libertades individuales para que se creen partidos políticos, libertad de asociación, libertad de prensa para poder publicar programas electorales. Tenemos que tener en cuenta que debe haber una libertad de asociación, una libertad de conciencia, es decir, en este caso, una serie de libertades individuales que tienen que estar marcadas por la idea de que el Estado, plenamente democrático e igualitario, tenga que reconocer que no existe realmente una fe oficial como las anteriores constituciones. Eso es lo que quiere decir este palabra que estáis viendo aquí, que es el Estado confesional. ¿Qué es ni más ni menos que el Estado confesional? Que no reconoce ningún credo oficialmente. Esto, lo malo es que se fue confundido y muchos políticos interpretaron la aconfesionalidad con el ateísmo. Uno de los grandes pilares que aportó la Constitución de 1931 va a ser la descentralización territorial, entendida por los militares como una forma de dividir la patria,
pues veían que los estatutos de autonomía que pretendían solucionar el problema nacionalista, al igual que dar una mejor forma de gobierno, eran una constante amenaza a la unidad de la patria, siendo en este caso completada con el cuarto pilar que esta Constitución tuvo, que fue la creación del estado del bienestar. Pensiones, sanidad pública, etcétera, van a ser elementos que va a ser incluidos en ella. Siempre tenemos que tener en cuenta que son políticas que defendía íntegramente las opciones de izquierda, y en este caso, evidentemente, al promulgarse la Constitución una vez salidas las elecciones de 1931 y con la victoria de la izquierda, los postulados de la izquierda se plasmaron en ella. Básicamente, la Constitución del año 1931 fue una constitución de partido, y eso hizo que las derechas la sintieran como algo ajeno a ellas y que debían combatir y criticar constantemente. Eso unido a la confesionalidad, que fue interpretada como una guerra contra el clero y las tradiciones españolas, lo cual le causó bastantes quebraderos de cabeza a la República. Tenemos que tener en cuenta que la República pretende, y estaba cargada con buenas intenciones para ello, implantar poco a poco medidas de alivio social. Lo que pasa es que no fue entendido así y hará que el pueblo se tome la justicia por su mano. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplar de la Constitución del año 1931. Constitución, como os digo, que se considera de partido, pues fue elaborada por la coalición vencedora en las elecciones constituyentes de junio de 1931. Si en lugar de haber ganado la izquierda hubiese ganado la derecha, tristemente hubiese pasado lo mismo, por una razón muy simple. La población estaba ya polarizada, es decir, dividida en dos. Lo que hubiese propuesto la derecha hubiese sido rechazado por la izquierda, de forma que quizás la confrontación no hubiese sido igual, hubiese sido distinta, pero sin duda hubiese habido enfrentamiento. No obstante, se intentó procurar el éxito de la República y contener a todo el mundo, pero fue del todo imposible. De hecho, las medidas que intentaron contentar a todo el mundo eran vistas insuficientes por los más exaltados de sus partidarios e injustas por sus detractores. Es decir, las medidas de la izquierda eran mal vistas por la izquierda más radical y la derecha las consideraba totalmente injustas o incluso radicales. Durante la etapa del bienio progresista, la República, gobernada por opciones de izquierda, intenta redistribuir la tierra con la reforma agraria y fracasa, primero porque los amos se niegan a pesar de que se les iba a pagar, pues perdiendo la tierra perdían la herramienta para controlar la sociedad, dejaban de ser caciques y por tanto perdían su influencia social. Por otro lado, los radicales y anarquistas consideran que no se debía pagar nada, ninguna indemnización, y que la expropiación debía ser inmediata y sin indemnización. La tierra para el que la trabaja, esa era la consigna. Se empezaron a sentir violentos por no conseguir la tierra, debido a que el gobierno necesitaba dinero para expropiar a los dueños de las tierras, y esa lentitud hizo que los campesinos, alentados por los sindicatos, asaltaran las tierras y se las arrebataran a sus dueños. De ahí que hablamos de tomarse la justicia por su mano y de la confrontación por puntos de vista en los que nunca se pusieron de acuerdo.